José Cadalso, Cartas Marruecas. En el panorama de la literatura española del siglo XVIII, Cartas Marruecas de José Cadalso ocupa un lugar central como una de las obras más representativas de la Ilustración española. Escrita hacia 1773 y publicada póstumamente en 1789, la obra nace en un momento de profunda crisis política, económica y cultural. España ya no es la gran potencia imperial del pasado y comienza a preguntarse qué ha ocurrido, qué ha fallado y, sobre todo, qué debe cambiar. Cadalso convierte esa pregunta en literatura. La obra adopta la forma de una novela epistolar compuesta por 90 cartas intercambiadas entre tres personajes: Gazelle, un joven marroquí que viaja por España; Ben Belay, su mentor africano; y Nuño Núñez, un erudito español que actúa como alter ego del autor. Este triple punto de vista no es casual. Permite aplicar el recurso ilustrado del extrañamiento, mirar la propia realidad desde fuera para comprenderla mejor. Al igual que en la Lettre persane de Montesquieu, la mirada extranjera se convierte en un instrumento crítico que desmonta prejuicios nacionales. Pero la técnica epistolar cumple también otra función: suaviza la crítica y permite esquivar posibles mecanismos de censura en una sociedad donde la libertad de expresión tenía límites evidentes. La obra se inscribe plenamente en el espíritu reformista de la Ilustración borbónica. Durante el reinado de Carlos III, España intenta modernizar sus instituciones, su economía y su sistema educativo. Sin embargo, Cadalso percibe con claridad una serie de problemas estructurales. Observa la decadencia política tras la pérdida de la hegemonía imperial. Denuncia el atraso científico respecto a otras potencias europeas. Critica la rigidez social basada en privilegios hereditarios y cuestiona una educación que no forma ciudadanos útiles, sino individuos preocupados por la apariencia y el honor vacío. Su postura no es revolucionaria, es reformista. Podríamos definirla como un patriotismo crítico o reflexivo. No rechaza a España, sino que la somete a examen racional para promover su regeneración. Uno de los símbolos más potentes de la obra es la imagen de España como una casa grande, una casa que en el pasado fue sólida y majestuosa, pero que con el tiempo ha sufrido un deterioro estructural. Las causas de esta decadencia son múltiples: guerras prolongadas, emigración hacia América, desprestigio del trabajo productivo y abandono de las ciencias útiles. Especialmente significativa es su crítica al escaso reconocimiento social de los hombres de ciencia. En la España que describe Cadalso, un cochero puede prosperar económicamente, mientras que un sabio vive marginado. Esta denuncia conecta directamente con el ideal ilustrado de utilidad social del conocimiento. Cadalso dirige también su mirada hacia distintos estamentos sociales. Ironiza sobre la nobleza hereditaria, definida como el orgullo basado en los méritos de un antepasado remoto, independientemente de la inutilidad presente del descendiente. Critica una educación superficial, más centrada en la equitación y las apariencias que en la formación moral e intelectual, y al mismo tiempo ofrece una visión plural del país. Gazelle recorre distintas regiones y subraya sus virtudes particulares. Esta diversidad aparece como potencial riqueza nacional si se orienta hacia la emulación constructiva. Otro aspecto fundamental es su respuesta a la llamada leyenda negra. Cadalso defiende la necesidad de juzgar la historia con equilibrio
y denuncia la hipocresía de aquellas potencias europeas que condenan la conquista americana mientras practican el comercio de esclavos. Aquí emerge una postura sorprendentemente moderna. La crítica debe dirigirse tanto al pasado propio como al presente ajeno. Desde el punto de vista literario, Cartas Marruecas representa uno de los mejores ejemplos de ensayo crítico en forma narrativa. Es una síntesis entre tradición nacional y pensamiento ilustrado europeo. Nos vemos en el próximo vídeo de Culture and Education para seguir descubriendo los tesoros de nuestra cultura.